Bueno, muy buenos días para todos. Claudita, ¿cómo estás? Mauricio, qué rico que estés. Les presento, vino Alejo a acompañarnos con Esperancita, Josefina y Jesús. Andresito y mi esposa, y todos los que se han unido a través de la plataforma, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este tiempo sea bueno para nosotros, para poder recibir de parte del Señor las buenas noticias. Amén. Amén. La palabra evangelio significa ¿qué? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿cierto? Entonces vamos hoy a compartir las buenas noticias de parte de ¿quién? Del Señor. Él tiene buenas noticias para nosotros y las vamos hoy a escudriñar un poquitico. Vamos a mirar un poquito acerca del carácter salvador de Dios. ¿Hasta dónde Dios salva? ¿Por qué salva? ¿Cuánto nos ama? Si no nos ama. Si nos ama poquito, mucho, si ama más a unos que a otros, o nos ama a todos por igual. Vamos a mirar. Amén. Amén. Así que Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por toda tu bondad, Señor, por lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Te pedimos el favor que nos bendigas, que despiertes en cada uno de nosotros nuestros oídos espirituales, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día más, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de toda mentira, de todo engaño, Señor, de toda distracción, Señor, que se pueda o quiera levantarse en este tiempo y en este lugar, Señor. Te pedimos el favor que tu presencia esté en cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu sea el que hoy ministre sobre la vida de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar con una parábola que está en Mateo. Si me quieren acompañar al libro de Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mateo 18, 10. ¿Estamos cortos de Biblias? Papi. No traje mis gafas y sin las gafas no. Ya para... Amor, le voy a prestar tu Biblia a Claudita. Mateo capítulo 18, versículo 10. Dice de la siguiente manera. La Sociedad Bíblica le ha puesto un título a ese pasaje y dice parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciaréis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A salvar lo que se había perdido. Y ahorita vamos a mirar qué es lo que se perdió. Lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Dice el Señor. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Dios quiere que algo se pierda? No. Dios quiere que nada se pierda. La pregunta es, yo puedo querer muchas cosas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, quiero que en el mundo no haya hambre. Yo puedo querer eso. ¿Yo lo puedo lograr? Pues no, porque yo no soy Dios. Pero lo que Dios quiere, ¿será que sí lo puede lograr? Sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso. Dios tiene 3 atributos que no son transferibles a ningún ser creado. Y es la omnipotencia, o sea que todo lo puede. No hay otro ser que todo lo pueda. Solo lo puede Dios. Él es omnipotente. Él es omnipresente, que está en todas partes, en todo tiempo y en todo lugar.
Eso solo lo puede hacer ¿quién? Dios. Dios. Y es omnisciente, que todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, conoce para dónde va el mundo. Es más, Dios ha trazado para dónde tiene que ir el mundo. Amén. Amén. Eso es un Dios sabio, un Dios que entiende y conoce el plan y propósito de toda su creación. Pero uno a veces lee las parábolas y las parábolas como que pesan un poquito menos de lo que pesa nuestra tradición. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí el Señor está diciendo claramente que Él tiene 100 ovejas. 100 es el número de la totalidad. Nosotros siempre lo hacemos el 100% o el porcentaje va con relación a ¿qué? A 100, al 100, porque el 100 es la totalidad y de ahí uno comienza a sacar los porcentajes, ¿verdad? El Señor dice que tiene 100 ovejas y se le pierde una. Una persona diría, bueno, pero de 100 se perdió una. Bueno, salió y la buscó por ahí, no la encontró y ya, bueno, se perdió una, que eso el otro año dan cría y ya recuperó mi oveja. Realmente no la recuperó, se le perdió, ¿verdad? Pero Dios no deja que nada se le pierda. ¿Por qué Dios no deja que nada se le pierda? Porque todo lo que fue hecho, toda la creación, si me van a acompañar un segundo ahí a Colosenses, toda la creación, todo lo que el Señor hizo, lo hizo por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo. Todo fue hecho por medio de Jesucristo y para Jesucristo. No hay nada que no haya sido hecho por medio de Él y que haya sido para Él. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Vamos a buscarlo, creo que está... creo que es en Tesalonicenses. Ay, Dios mío. Hoy estoy... Bueno, ahorita yo se las busco para que tengamos ahí. Aquí. Está en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente. Está hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Dios, ¿quién es Dios? Dios es la deidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Dios, ¿sí? Y ese Dios tiene una imagen por la cual se da a conocer, por la cual nosotros la podemos reconocer. ¿Cuál es la imagen de Dios? Cristo. Porque está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu. ¿Y podemos ver los espíritus? No. Pero Él tiene una imagen para que su creación lo pueda conocer. Ese es Cristo. Amén. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el primero de toda la creación. Porque en Él fueron creados todos. Yo sé que las Biblias dicen todas las cosas, pero quítele todas las cosas. Bueno, quítele las cosas, porque el Señor no solo creó cosas, y cuando miramos el contexto no se está refiriendo a matas, a hierro, a casas, no, se está refiriendo a personas, bueno, ni siquiera a personas, se está refiriendo a seres, ¿sí? Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todos. ¿Quiénes son todos? Los que están en los cielos, los que hay en la tierra, ¿sí ves? Visibles e invisibles. Ahí no está hablando de objetos, está hablando de seres. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo, y para Él. Esa ovejita que Él está diciendo que se le perdió, fue creada por medio de Él y para Él. Y Dios no va a dejar perder nada de lo que es suyo. Amén. ¿Estamos hasta ahí entendiendo? Él es
antes de todos. O sea, antes de todas las cosas que se crearon. Él es antes de todos, no las cosas, de todos los seres, de los ángeles. ¿Quién creó a los ángeles? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Todo fue creado por medio de Jesucristo. Él es antes de todos y todos en Él subsisten. Todos, los ángeles, principados, todos estos subsisten ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué en Cristo subsistimos todos? Porque Él es la vida. Él es la vida. Nosotros queremos tener vida eterna, tenemos que vivir la vida del que es eterno. ¿La vida de quién? De Cristo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Entonces yo tengo vida eterna en la medida en que dejo que Cristo viva en mí, porque esa vida es eterna. La vida eterna no es una vida independiente sin Cristo. Dios no nos da vida eterna para que vivamos por ahí, separados de Él. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos vivir separados ¿de quién? De Cristo. Entonces dice, Él es antes de todos y todos en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Sí ve que está hablando de personas? Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, reconciliar consigo. ¿Reconciliar con quién? Consigo, con Él mismo. Él va a reconciliar con Él mismo a todos, no todas las cosas, porque Él no va a reconciliar la cámara, ni va a reconciliar la mesa, ni el mueble. Va a reconciliar ¿a qué? A todos los seres que se extraviaron, que se perdieron en su camino, todos esos que se descarriaron, porque no todo se descarrió. La humanidad toda se descarrió, pero todo lo que fue creado no todo se descarrió. ¿Se descarrió quién? Lucifer, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. ¿Con cuántos ángeles? Con una tercera parte de los ángeles. Ellos se descarriaron, pero no todo se descarrió. Quedaron dos terceras partes que no se descarriaron. ¿Sí? Entonces él dice, por cuanto agrada al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar. Si habla de reconciliar es porque estaban, ¿qué? Bravos, enojados, separados, ¿sí o no? Entonces dijo, va a reconciliar consigo, porque nadie busca de Dios. Él es el que viene y nos reconcilia. Amén. Amén. Reconciliar consigo a todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, dice, así las que están en la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? Como dice femenino, porque como está hablando de cosas, pero yo diría, así los que están en la tierra, como los que están en los cielos. O sea que en los cielos también hay algo que hay que reconciliar. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que la obra de la cruz del Señor Jesucristo es una obra extremadamente grande, poderosa. Así como el pecado en el jardín del Edén trastocó toda la creación sufrió, entró la muerte. Antes no se comía el león a la jirafa, ni el leopardo no se comían. ¿De qué se alimentaban? De hierbas. Y el niño podía jugar no había niños en el jardín del Edén todavía, pero eso es lo que nos promete el Señor en Isaías, que cuando se haga el cielo nuevo y la tierra nueva, todo va a ser vuelto a como fue su diseño original, porque el último enemigo, que es la muerte, va a ser lanzada al lago de fuego. Y si ya no hay muerte, ya no hay ¿qué? Pecado. Ya no hay pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si ya no hay castigo es porque ya no hay pecado. El Señor terminará reconciliando consigo todo lo que se había extraviado. Pero todo tiene un tiempo y todo tiene un orden. El Señor no arrancó a hacer las cosas en desorden. El Señor estableció unos tiempos para todo. En estos tiempos estábamos
leyendo o estudiando acerca de los espíritus de cada época, los que gobernaban, los que regían, y alcanzamos a mirar al de quién, al de Egipto, ¿verdad? Y nos falta el de Siria, y nos falta después el de Babilonia, y después el de Medo Persia. Hoy no pude porque estoy malo de un pie y entonces no me puedo parar ahí, ¿sí? Entonces por eso trajimos una enseñanza distinta, pero que nos ayuda a afirmar y a entender todo lo que estamos estudiando. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere, y si quiere lo logra o no lo logra, lo logra. Es más, lo dice, que va a reconciliar consigo mismo a todos. Y todos son reconciliados por medio de ¿qué? De Cristo. De la sangre en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Ahí vamos. Bueno, entonces vamos a ir un segundito nuevamente a Mateo, que era donde estábamos leyendo, a Mateo capítulo 18, y vamos a ir otra vez a la parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Nosotros somos dados ¿a qué? A juzgar. El hombre es muy dado a juzgar y a calificar, a poner en estratos. Y como nosotros nos nivelamos, entonces uno dice, yo soy de estos y de aquí para abajo están los otros. Nosotros somos muy dados a eso. Y el Señor dice, mirad que no menospreciéis. ¿Qué pasaba cuando la gente entraba a los templos? Que a la gente que andaba bien vestida, que la gente que más aportaba en la iglesia, pues ellos siempre tenían puestos de honor. Ay, llegó fulanito y ese es el que más plata da, sentémoslo aquí adelante. Eso sigue pasando hoy en día. Y este es el más lindo de todos, pongámoslo aquí, y este es el que mejor esto, y este es el que mejor lo otro. Porque nosotros somos nepotistas. Nepotismo es aquel que favorece, que piensa que se puede burlar de las cosas y no les da el sentido que es. ¿Correcto? Entonces dice el Señor, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. A veces uno ve una persona pequeña que uno dice, nada, pero ese, y ese de pronto es el que Dios está usando para levantar a toda su familia y tal vez generaciones. Uno no sabe. Dios siempre cogió lo vil y lo menospreciado. Para el ejemplo, un botón. Él no escogió lo mejor. Él escogió de lo vil, de lo que no servía. Eso escoge Dios. Pues sería muy fácil escoger al sabio, al erudito. No, Dios escogió a Pedro, que era un pescador. Eso fue lo que escogió el Señor. Un hombre que no estudiaba, que era imberbe, que no, y después va y viene y desciende el Espíritu Santo en Pentecostés y Pedro se para al frente de la multitud y se da un discurso que todos decían, ¿y este de dónde sacó esas palabras? Si es que este man es un pobre tonto, un pescador, este no sabe ni leer bien. Pero eso que los hombres ven no es lo que Dios ve. Dios siempre está viendo el corazón de cada uno de nosotros, distinto a lo que ven los hombres. Nosotros miramos la ropa, qué tan bien vestido está, qué tan elegante viene. Dios está mirando el corazón. Eso le pasó al profeta Samuel cuando fue a ungir a David. Samuel llegó con su cuerno de aceite para ungir a uno de los hijos de Isaí. Y entonces le dijo, bueno, saque a sus hijos aquí, póngamelos aquí porque voy a ungir el rey de Israel. Y sacó su cuerno y dijo, uy, este está grande, buen mozo. Así lo dice la palabra, de buen parecer. Dijo, es este. Y fue a echarle el aceite del Señor. Le dijo, no, ese no es. Y entonces, ay, qué pena, Señor. Entonces el que sigue. Y este también estaba, y a todos los vio que cualquiera de esos era. Y ninguno era. Ese aceite estaba destinado para David, el que cuidaba las ovejas, el que allá andaba, el menospreciado de todos, el de los mandados, como decimos nosotros, chino, haga esto, chino, el chino ese, terminó siendo el rey de Israel. Y ese rey de Israel, en la segunda venida de Cristo, va a venir con el Señor Jesucristo, porque vendrá con sus santos ángeles, con todos nosotros los que hayamos muerto, cuando venga el Señor,
si es que hemos muerto, porque habremos otros que nos quedaremos hasta su venida, entonces seremos transformados. Pero todos los que ya murieron en Cristo vendrán con el Señor Jesucristo en su segunda venida, y David será rey sobre Israel nuevamente. Tremendo, ¿no? Ese que todos menospreciaron, Dios lo tenía en el lugar que le corresponde. Todos tenemos un lugar que nos corresponde delante de Dios. Hay veces que nosotros aparentamos más del lugar que realmente nos corresponde. Entonces, cuando uno llega a un lugar y se las da de que es el más y va y se siente en la cabecera de la mesa, de pronto corre con el riesgo de pasar por la vergüenza que le digan, mijito, levántese de ahí y hágase por aquí, porque ahí es para otro. Entonces no hay que ¿qué? Menospreciar. No hay que calificar a las personas. ¿Estamos? Entonces dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre, ese quien es Cristo, ha venido para, eso es propósito. Para es un propósito, o sea, el objetivo. Para salvar lo que se había perdido. Y se habían perdido muchas cosas. No todo, pero se había perdido mucho. Y el Señor vino a salvar todo lo que se había perdido. Y empieza con una parábola. Y ahorita vamos a mirar eso de las parábolas. ¿Qué os parece? Y arranca el Señor haciendo una pregunta. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, ¿Dios encontrará a todos? Dios encontrará a todos. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más. Hay gente que piensa que Dios, cuando vemos, como volviendo al tema de que nosotros nos comparamos, uno mira a otra persona y dice, ay, es que él es como más justo que yo, o él es como menos pecador que yo. A veces uno se pone a compararse así con las personas. Y a veces decimos, no, ese ya no tiene pero ni perdón de Dios. Decimos cosas. Hitler no tiene perdón de Dios porque pues, todo lo que hizo. Nosotros juzgamos eso. Pero Dios dijo que iba a reconciliar ¿a cuántos? A todos los que se habían perdido. Cada uno en su debido tiempo y cada uno en su debido orden. Miremos eso del orden y esas cosas porque a veces suena como que suena bonito, pero ¿será que sí es cierto? En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Está hablando Pablo, hablándole a los corintios, le está diciendo, miren hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, ¿se acuerda? Primogénito en toda la creación era el primero en todo. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por cuál hombre entró la muerte? No, señora, por Adán entró la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así, escuchen esto, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿En Adán todos murimos? Claro, todos por el pecado. En Adán todos nacimos como muertos. Nosotros nacemos con un espíritu muerto. Pero el Señor había hecho una oración por allá en Juan 17 y había dicho, Señor, no ruego solo por estos, sino por los que van a creer por el testimonio de estos. El Señor ya había orado por nosotros. La primera oración que se hizo por nosotros la hizo ¿quién? Cristo. Y en esa oración, imagínense si no se iba a ser escuchada la oración del Señor Jesucristo, que es Dios. Él estaba orando consigo mismo. Y estaba diciendo, ay, oro por los que han de conocerme
por el testimonio de estos, hablando de los apóstoles. Nosotros conocimos a Cristo gracias a que dejaron los apóstoles escrita la palabra, ¿o no? ¿O quién de aquí era judío que traiga toda la tradición judía? Porque ni aun los judíos le conocen. No todos lo reconocen. Algunos sí, que son los judíos mesiánicos, o sea que creen en que el Mesías ya vino. Y los judíos ortodoxos que todavía están esperando la venida del Señor Jesucristo. Se van a confundir por ahí cuando venga el Mahdi y el anticristo, y bueno, van a pasar muchas cosas ahí. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces dice, porque así como en Adán todos mueren, eso es una verdad, también en Cristo todos serán vivificados. ¿El todos de la primera es el mismo todos de la segunda? Mauricio, ¿usted qué dice? En esa comparación, sí es el mismo. No puede ser todos menos uno, o todos menos 10, o todos menos los judíos, o todos menos los gentiles. No, porque la verdad es que todos, sin importar lengua, raza, nada, sin importar nada, todos nacimos pecadores. ¿Gracias a quién? A don Adán. Pero dice, porque es que es una comparación, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero hay que leer el siguiente versículo. Pero cada uno en su debido orden. O sea que Dios le prefijó un orden para la salvación de todos, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Todos en su debido orden. Cristo, las primicias, que es el mismo, Cristo como primicia, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. ¿Quién? Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahí habla que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿La muerte qué es? La paga del pecado. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Entonces Dios habla aquí en una parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Y a veces nosotros nos ubicamos, nos hacemos, tomamos la posición de la oveja perdida, pero ya que el Señor nos reconcilió. Y entonces allá hay otra oveja perdida. Pero nosotros decimos, uy, no, pero ese sí no merece, porque uy, esa vieja con lo chismosa que es y bla, bla, bla. Y entonces uno ya dice, no, esa no es una oveja perdida. Cuando el Señor dijo, es que preciso por ellos es a los que yo vengo. Lo que nosotros despreciamos es preciso lo que es Dios aprecia como tesoro. Amén. Amén. Y después vamos a mirar otra parábola que hace referencia a lo mismo y está en Lucas, capítulo 15. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a leerlo en el versículo 8. Y entonces ya la parábola no es de una oveja. Porque no falta el que diga, pero yo no tengo ovejas. Entonces dice la parábola de la moneda perdida. Lucas estaba ya al lentico de Mateo. Después de Mateo sigue Marcos, después de Marcos sigue Lucas. Bien, Lucas capítulo 15, versículo 8 dice lo siguiente. Una pregunta otra vez el Señor. ¿O qué mujer que tiene 10? ¿Sí? El número de la totalidad. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Qué mujer no haría eso porque se le perdió? O sea, a nosotros a veces se nos pierde algo y eso es, mejor dicho, una vez se le perdió un topo a mi esposa y casi desbaratamos la casa hasta encontrarlo. Y no lo encontramos. Ah, bueno, todavía sigue perdido. Nos falta diligencia.
Y cuando la encuentra, escuchen esto, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo o alegraos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces empezamos a ver parábolas y vemos que Dios sutilmente, magistralmente, de una moneda termina hablando de personas, ¿cierto? ¿Entendemos la diligencia de Dios en encontrar todo lo que se había perdido? Porque miren, vamos a ir un segundito a Mateo, otra vez ahí en Mateito. Vamos a ir un segundito a capítulo 13. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 arranca el Señor a dar una serie de parábolas. Entre esas arranca con la parábola del sembrador, ¿cierto? Después la del trigo y la cizaña. Después la de la semilla de mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido. Bueno, hay una serie de parábolas. Y entonces, ¿cómo? La de la oveja perdida y la de la moneda perdida, ¿de acuerdo? ¿Son qué? Parábolas. Y entonces resulta que cuando el Señor dice la parábola del sembrador, los discípulos le hacen una pregunta. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice lo siguiente, los discípulos le dicen, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? Debieron haber dicho, ¿por qué nos hablas por parábolas? Porque pues igual a ellos les está hablando en parábolas. Pero ellos le hacen una pregunta muy válida y nosotros deberíamos hacer la misma. ¿Por qué el Señor usa tantas parábolas para decir las cosas? En vez de decirlas abiertamente, Él usa parábolas. Y vamos a mirar la razón. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿quién es a vosotros? No, aquí el vosotros. No, Señor. ¿Quiénes son los vosotros aquí? No, voy a volver a leer. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿para qué le hablas por parábolas? Respondiendo él les dijo, porque a vosotros, ¿quiénes son? Los discípulos. Los discípulos. Los discípulos de esa época. El Señor hoy está levantando ¿qué? Discípulos. ¿Sí ve? Entonces dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La gente que lee la Biblia por un carácter intelectual, antropológico, filosófico, histórico, pues no entienden de lo que está hablando el Señor. Simplemente leen un libro, leen las crónicas, leen los reyes y leen un libro histórico. Dice, uy, eso son muchas matanzas lo que hay en ese libro y muchas guerras. No entienden. Porque por más de que lean, no se les abre el entendimiento. Pero a los discípulos sí. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo, ¿cierto? Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero póngale cuidado, cuando el Señor empieza a hablar las parábolas, después reúne a los discípulos y se las explica en lo secreto. Así es la palabra de Dios. Dios hoy les ministra aquí una palabra, pero después en lo secreto nos revela más de lo que yo pude haber dicho aquí. Ay, pero mire, Alex, se quedó muy corto, mire, se le olvidó decir esto. Bueno, gloria a Dios que el Espíritu Santo le está revelando más de lo que me está revelando a mí. Ese es el Espíritu Santo a cada uno. A veces uno entiende una cosa y otra persona dice, uy, no, eso la palabra hoy estuvo riquísima. Y hay otro que dice, ay, más o menos. Porque el más o menos no necesitaba tanto, el que estaba muy necesitado fue el que recibió mucho. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu,
Porque el que se declara pobre en espíritu siempre está anhelando saber, conocer más, llenarse más. Y el que ya se cree rico en el espíritu, pues ya empiezas a despreciar. El bienaventurado es el que es pobre en espíritu, que siempre, el pobre está siempre ¿en qué? En necesidad. Nosotros siempre debemos mostrarle a Dios las ganas, la necesidad que tenemos de saber más y de conocerle más. ¿Amén? Amén. ¿Estamos hasta ahí o no estamos? Entonces las parábolas tienen un propósito. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuando estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Perdón, ese es el 11. En el 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Otra vez vuelve y lo dice. Dice que toda palabra consta en boca de dos o más testigos. Ya la leímos por Mateo y ahora la leemos por Lucas. ¿Sí? 2 testigos que dicen que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a ver qué es lo que se había perdido. ¿Qué tanto era lo que se había perdido? Vamos a ir al libro de los Romanos. Libro de los Romanos. Vamos a ir ahí, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 18 en adelante. Libro de los Romanos. ¿Lo tenemos? Bien, dice así. Porque la ira de Dios, ¿la ira de quién? De Dios, se revela desde el cielo contra todos los hombres. ¿Sí? No, contra toda impiedad. La ira de Dios es contra la impiedad e injusticia de los hombres. Y la impiedad y la injusticia de los hombres es un mundo espiritual que lo tiene en esa condición. Acuérdese que la guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes de maldad. Y entonces el Señor dice, es que desde el cielo mi ira se revela contra eso. A veces pensamos que Dios quiere acabar con nosotros. Y Dios quiere acabar es con la injusticia y la impiedad de los hombres. Amén. Para que tengamos misericordia y piedad por otra persona. Cuando no tenemos misericordia ni piedad con eso, entonces tenemos impiedad de nosotros y Dios quiere acabar con esa impiedad que hay en los hombres. Amén. Y entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? El Evangelio. La detienen con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que el poder y la deidad de Dios lo vemos desde la creación del mundo. Hoy el hombre, a través de la ciencia, ha tratado de negar la verdad de la palabra de Dios, diciendo, no, es que somos el producto del Big Bang. Y no, somos el producto de la evolución, y somos el producto de todas esas cosas. Y eso dice la ciencia mediana. La ciencia profunda termina diciendo, detrás de todo esto tiene que haber un diseñador inteligente. No dicen Dios, dicen diseñador inteligente. Porque es imposible que las cosas se hayan dado
Así. En la evolución, ¿qué fue primero? ¿Las venas o la sangre? Tuvo que haber sido como al tiempo. Porque si la sangre, entonces ¿por dónde recorría? Y si las venas, entonces ¿de qué se llenaban? ¿Y qué fue primero, el corazón o los pulmones? Todo al mismo tiempo. Y cuando uno empieza a mirar lo complejo que es una célula, una sola célula, dice, no, definitivamente, detrás de todo esto tiene que haber un diseñador inteligente, dicen los científicos. Que tienen prohibido decir Dios, no lo dicen. Entonces, detrás de esto hay un diseñador inteligente. Cuando hablan de los astrónomos, cuando hablan de nuestro sistema solar, que también Big Bang, dicen, no, es que es imposible el orden como quedaron puestos los planetas. A nosotros nos protege Saturno de una manera impresionante. Por su masa es el que más recoge todos los asteroides y todos los meteoritos que vienen contra la Tierra, es el que nos guarda. Y todo está equilibrado y puesto de una manera tal que es imposible que haya sido al azar. Entonces no, detrás de eso un diseñador inteligente. Pero eso es Dios. Ese diseñador inteligente es Dios. Así como los griegos decían, no, es que los griegos en su filosofía dijeron que detrás de todas las creaciones, de todas las cosas que existían, tenía que existir una cosa que se llamaba el logos. El logos era el gran constructor de todas las cosas. Logos es la palabra. Y entonces Juan, el apóstol Juan, llega y dice, yo sé lo que ustedes están diciendo. En el principio era el logos, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Dios magistralmente utiliza la sabiduría de los griegos y coge a Juan y les establece un punto de conexión entre las dos culturas. Estos descubrieron que era el logos y ahora Juan le puso un nombre al logos. El nombre que ellos tenían, él le puso la persona, ¿sí? Uno es el nombre y el otro es la persona. El nombre, ¿sí? No sé cómo es, sustantivo, adjetivo. No, el nombre. Entonces al nombre, al nombre logos, él le dijo, el logos es Jesús. Entonces estableció un punto de conexión entre las dos culturas. Dios siempre usa las cosas así magistralmente, para que todos, y ahorita lo vamos a ver, todos, porque Él está siendo diligente para que todos lleguen ¿a qué? Para que todos lleguen ¿a qué? A la salvación, porque no va a permitir que nada se pierda, solo que cada quien en su debido tiempo y en su debido orden. ¿Estamos o no estamos? Difícil, ¿verdad? Porque nuestras teorías y nuestras teologías nos han enseñado cosas distintas. Y entonces ahora vamos a seguir leyendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Miren la necedad del mundo hoy en día. La necedad del mundo sacó a Dios de la ecuación y ahora hay familias, 2 hombres y un perro, eso es una familia, 2 mujeres y un gato, eso es otra familia. Y ya se volvieron ¿qué? Necios. Profesando ser sabios, porque hoy en el mundo todo el mundo es sabio, se volvieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, o sea, de la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y yo creo que le faltó todavía a Pablo poner más de hasta donde vamos ahorita. Entonces, no hay justo ni tan solo uno, todos se desviaron. Pero las buenas noticias vienen, si quieren, ahí en el capítulo 2, versículo 10, dice, pero gloria y honra, paz. Vamos a leerlo un poquito de más atrás, desde aquí, desde el 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque solo Pablo toma a dos grupos de personas. Él dice al judío y al griego. Para Dios, Dios había escogido un pueblo, que era el pueblo ¿qué? Judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el resto era el resto de la humanidad. Unos que estaban en el pacto de la circuncisión dado a Abraham y los otros que estaban fuera del pacto. Hoy en día el pacto cambió y siguen existiendo los dos mismos grupos de personas sin que Dios haga acepción unos de otros. Los que estamos en el pacto, sometidos al pacto de creer en Jesucristo como el Señor, ¿sí? Como el que en la cruz del Calvario pagó por mi pecado. ¿Sí? Ese es el pacto, dijo el Señor, este es el pacto en mi sangre. Todo aquel que en mí cree tendrá vida eterna. Ese es el nuevo pacto, ya no es en la ley ni en la circuncisión, ahora es en la obra del Señor Jesucristo en su sangre. Amén. Entonces hay unos que estamos ahí y el resto que no está ahí. En ese tiempo habían los judíos y los gentiles. Los gentiles era el resto. Hoy en día están los que creen en el Señor Jesucristo y los que no creen. Mas no quiere decir que Dios desecha a los otros, sino que cada quien llegará en su debido tiempo y en su debido orden, porque la palabra de Dios no puede mentir. Y Dios dijo que toda rodilla se doblaría. Toda rodilla. ¿Qué es toda rodilla? Todo lo que tenga rodillas se tendrá que doblar. Y confesará que Jesucristo es su Señor. Y nadie puede confesar a Jesucristo que es su Señor a menos que tenga el Espíritu Santo, o sea, a menos que haya sido reconciliado. ¿Por medio de quién? De la sangre en la cruz de Cristo. Amén. Amén. Yo sé que nosotros muchas veces sufrimos, sí, vamos a ponerlo como sufrimiento, por las situaciones de las personas que amamos, de seres queridos, que uno los ve perdidos en el mundo. Y uno dice, ay, puede ser el hijo, puede ser el primo, puede ser el tío, puede ser la hermana. Y uno quisiera que todos
participaran de las buenas noticias, ¿cierto? Uno, ay Dios mío, pero es que yo quiero que también conozca. Y antes había un fanatismo que lo que querían era que la gente se cambiara de religión, porque pensábamos que era a través de la religión. Ay, pues, es que usted tiene que volverse cristiano, hablando de religión. Y uno no tiene que volverse nada, uno tiene que creer en Cristo. Y esa se terminará volviendo su religión. El adorar, el darle gloria a Dios a través de su Hijo amado, esa terminará siendo su religión. Pero hay muchas personas que piensan que es por el hecho de asistir a una iglesia cristiana, es que son cristianos. No, es cristiano todo aquel que tiene a Cristo viviendo en su corazón. De resto no hay cristiano. Yo puedo ir a todas las iglesias y la gente pensar que soy cristiano, pero hago trampa aquí, robo allí, le pego a mi mujer, vengo y entonces ¿dónde está el Cristo que dice que tiene? De nada nos sirve oír la palabra si no la ponemos por obra. La palabra, dice el Señor, no sean hipócritas. En otras palabras, no sean necios. La palabra que usted escucha, si no la pone por obra, pues de nada le sirve. Toda la humanidad cayó, así como en Adán todos mueren. Porque la verdad, todos quedamos separados, destituidos de la gloria de Dios desde Adán. 6.000 años llevamos, donde el hombre se separó de Dios, quiso tomar decisiones por su propia cuenta, porque Satanás le engañó a Eva y le dijo, si comieres del árbol te volverás sabia, conocedora del bien y del mal, seréis como Dios, conocedor del bien y del mal. De nada nos sirve tener conocimiento del bien y del mal si no podemos lidiar con eso, porque nosotros sabemos que robar es malo. ¿Y por qué roba? Y nosotros sabemos que mentir es malo. ¿Y entonces por qué mienten? Nosotros, el conocimiento no es suficiente. Conocer es solo una parte. Pero el único que puede lidiar con todas esas cosas que llevan a nuestra vida, una vida santa, es Cristo. Y el Señor dijo, sed santos. Nos mandó a hacer ¿qué? Santos. Santo es apartado del mal. Eso quiere decir santo, apartado del mal. Sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. ¿Y cómo hago yo para ser santo? Pues tengo que llenarme de Cristo, que es santo. No hay otra manera. Si yo lo intento, mire, fallo por aquí, fallo por allá, en algún momento me termino cansando de intentar una santidad que yo no puedo lidiar conmigo mismo, con mi esfuerzo. Necesitamos que Cristo realmente venga a vivir en nuestro corazón, que Él se empodere de nuestra vida, que nuestra mente sea la mente de Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Eso es de un día para otro? No, no. El nacer de nuevo sí, pero el Señor dijo que nos iría llevando, creciendo, hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. La salvación del hombre es tripartita. ¿Qué quiere decir tripartita? 3 partes. ¿Sí o no? Primero se salva el espíritu en nuestro nuevo nacimiento, cuando confesamos al Señor Jesucristo, cuando confesamos nuestro pecado y le decimos, Señor, te necesito porque no puedo lidiar con todo esto, Dios nos regala el nuevo nacimiento. Pero también es necesario salvar el alma, y el alma se va perfeccionando durante todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. El Señor cada vez nos pule más a través de las pruebas, de las dificultades, cada vez nos lleva hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, quitándonos la mancha, la arruga. Esa mancha y esa arruga está ¿en dónde? En el alma, que son nuestras pasiones, nuestras emociones. Hasta que todas nuestras pasiones y emociones se sometan a la mente de Cristo, entonces entre más sometidas estén, más estamos a la altura ¿de quién? De Cristo. Esa es la salvación del alma. ¿Y el cuerpo también lo va a salvar? Pues sí, este cuerpo dijo el Señor que polvo era y en polvo se iba a convertir, y es verdad, pero en su segunda venida dijo que nos daría un cuerpo nuevo, un cuerpo angelical, un cuerpo que ya no tiene deseo sexual, ¿sí? Es un cuerpo en gloria,
no un cuerpo en humillación como el que tenemos ahorita, que tengo un dolor en un pie que no me puedo parar, es un cuerpo que ¿qué? Que me humilla. Me tocó bajar las escaleras sentado, escalón por escalón sentado. Un cuerpo que ¿qué? Que lo humilla a uno, pero no será siempre así. Dios nos dará un cuerpo como el de los ángeles, que no tiene hambre, dolor, no hay enfermedad, no hay cómo se deteriore, porque este cuerpo sí tiene ese destino, cada vez se va deteriorando. Otro problema que tienen los evolucionistas, porque las cosas no tienden a mejorar, sino tienden a empeorar. La raza humana cada vez viene de mal en peor. Cuando la hizo el Señor Jesucristo, la gente vivía 900 años, pero esto va de mal en peor, ahora escasamente 80, 60 o 90 y eso. Y miren las condiciones, porque nosotros le confiamos a alargar nuestra vida a la ciencia y no a nuestra relación con Dios. Realmente tenemos una vida que es eterna, cuando vivimos la vida del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues esa era la enseñanza para el día de hoy. Espero que haya sido de provecho para todos, que nos haga reflexionar, que nos lleve a entender y a comprender un poco más sobre el carácter y el amor de Dios, como Dios piensa que nada se va a perder. Amén. Amén. Y no como nosotros pensamos, que es, no solo los buenos, solo los de esta iglesia se salvan, los otros no. Dios a cada uno en su debido tiempo y en su debido orden. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, por la enseñanza que tú has traído. Yo te doy gracias por la vida de Esperanza, por la vida de Alejandro, Señor, que tú los has traído hoy hasta tu casa, Señor. Bendíceles, Señor, y guárdalos, porque sabemos y reconocemos, Padre, que todos te necesitamos. Bendice la vida de Mauricio, bendice la vida de Claudia, Señor. Guarda a su familia, guarda a sus hijos, Señor. Guarda sus sueños, guarda sus anhelos, Señor. Que se alineen conforme a tu plan y a tu propósito. Bendice la vida de Josefina, la vida de sus hijos, Señor. La vida de Jesús, los sueños que él tiene, Señor, para que tú le aclares, Señor, y le muestres verdaderamente cuál es su propósito, Señor. Bendice la vida de mi esposa, bendice la vida de mis hijos y la mía propia, Señor. Y pongo delante de ti, Señor, este dolor en el pie, Señor, para que seas tú, según tu preciosa voluntad, si me quieres sanar y aliviar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.